del gobierno de la iglesia. Hoy estaremos tocando, hermanos, la parte número 3 del gobierno designado. Ya hablamos, hermanos, en capítulos anteriores y durante algún tiempo hemos estado hablando de esto, hermanos, acerca de los oficios establecidos dentro de la iglesia y que fueron establecidos, hermanos, desde el inicio de la iglesia en el Nuevo Testamento, ¿sí? Y van a ser perdurables, perdón, hasta que nuestro Señor Jesucristo venga por segunda ocasión. ¿Sí? Nosotros creemos, hermanos, que existe una pluralidad de líderes o de oficiales dentro de las congregaciones cristianas. Dentro de esa pluralidad de oficiales, hermanos, creemos que Dios ha designado pastores y diáconos. Esto no quiere decir, hermanos, que una iglesia solamente existe si tiene pastores y diáconos. No, hermanos. Pero una iglesia completa y formada de forma adecuada, ¿sí? Conforme a la voluntad de Cristo, tiene que tener esta pluralidad teniendo pastores y diáconos. Ahora, dentro de los pastores, hermanos, las escrituras nos mandan a que es conveniente. Y al ser conveniente, hermanos, es necesario que la iglesia busque eso, una pluralidad de pastores. ¿Por qué, hermanos? Porque en el consejo de la multitud, hermanos, puede encontrarse la sabiduría. Así como también, hermanos, se sugiere una pluralidad de diáconos. ¿Sí? Estas son cosas que hemos estado aprendiendo en sesiones pasadas, hermano. Y yo creo que hasta aquí, hermanos, como iglesia no tenemos ningún problema. Ahora, hermanos, ojo, esto no quiere decir, hermanos, que yo no pueda acercarme con mi hermana María Elba y decirle, hermana María Elba, ¿se puede encargar a usted de todo lo relacionado con la cocina? Todo lo relacionado, los roles de las comuniones ágape de los alimentos, las cuestiones de quiénes van a estar haciendo los roles de limpieza de la cocina, etcétera, hermanos, ¿sí? Esto no quiere decir que yo me pueda acercar o que nos podamos acercar nosotros de alguna manera con cada uno de los hermanos para hacer esas peticiones, hermanos, ¿sí? ¿Por qué, hermanos? Porque la hermana, en ese sentido, al oficiar ese servicio para la iglesia, no está haciendo uso de un cargo oficial ni de un liderazgo. Simple y sencillamente está apoyando en eso. Hasta ahí. ¿Sí? Entonces, con esto, hermanos, de los oficiales, no estamos diciendo que no podamos delegar ciertas actividades a otros hermanos. Ahora, hay actividades que son propias del ministerio, de los oficiales instituidos. Por ejemplo, mis hermanos, el hermano Mario, ¿sí?, no podría decir, hermano fulanito, de ahora en adelante tú te vas a encargar de la predicación de aquí en adelante. No, porque eso es exclusivo del pastor. Eso es exclusivo del pastor. El hermano Hugo no podría decirle a alguien, hermano, de ahora en adelante tú te vas a encargar de velar por las necesidades, por poner un ejemplo, de las viudas, porque ese es el oficio del diácono. De las necesidades materiales en cuanto tengamos aquí, porque ese es el oficio del diácono. Ahora sí puede delegar ciertas actividades, ¿sí? Es decir, hermanos, aunque la responsabilidad, en algún sentido, de visitar a los hermanos, la responsabilidad oficial recae en algún sentido entre el pastor y el diácono, eso no quiere decir que el pastor y el diácono puedan hacer un programa de visitas con toda la iglesia y decirle, hermana Araceli, a usted le va a ir a tocar a X hermana. Hermana Saraí, a usted le va a ir a tocar a visitar a esta otra hermana. Y vayan a hacer estas visitas, ¿no? Entonces, todo esto lo tenemos entendido, hermanos, ¿sí? Yo creo que hasta hoy lo hemos entendido, hermanos. Esos son los oficios. El día de hoy vamos a tocar un tema
donde vamos a abarcar o vamos a tratar, hermanos, durante este tiempo, abarcar los versículos 10 o los artículos, perdón, de la confesión, del capítulo 26, artículos o párrafos 10, 11, 12 y 13, durante algunas sesiones, hermanos, ¿sí? Hoy específicamente, hermanos, nos vamos a enfocar en el artículo 10. Y si alcanzamos, hermanos, el tiempo, vamos a meter al 11. ¿Sí? Pero aquí, hermanos, estos artículos, hermanos, esta sección que vamos a tocar, nos habla, hermanos, vamos a estar agarrando este bosquejo, hermanos, para entenderlo de mejor manera. Como el doctor Waldron, hermanos, en su comentario lo especifica, hermanos. Lo referente, hermanos, a lo que él llama dentro del gobierno designado la piedra angular, ¿sí? Que es el ministerio de la palabra. Ojo, hermanos, con estas definiciones, hermanos, no quiero que nos confundamos, hermanos, ¿sí? La piedra angular de la iglesia, ¿quién es? Cristo, ¿estamos de acuerdo? La piedra angular de la iglesia es Cristo. Cuando hablamos en este sentido de la piedra angular, hablamos de la piedra angular del gobierno designado, ¿sí? Es decir, hermanos, lo que va a dar la base, hermanos, o la seguridad al gobierno que se ejerce dentro de la iglesia es el ministerio de la palabra, ¿sí? De esto es lo que estamos hablando, hermano. Entonces no podemos confundir la piedra angular de la iglesia, que es Cristo, con la piedra angular del gobierno designado de la iglesia, que es el ministerio de la palabra, ¿sí? Entonces, identificando bien esto, hermanos, ¿sí? Dentro de ese grupo de artículos, hermanos, que estudiaremos en conjunto del 10 al 13, otro tema que abarca también es el alcance de su gobierno. ¿De quién, hermanos? Del gobierno establecido. Es decir, de los pastores y de los diáconos. ¿Hasta dónde llega ese gobierno, hermanos? ¿Sí? Tiene que tener, hermanos, un límite. Porque el único que gobierna absolutamente, sabemos, es Dios. ¿Sí? Tiene un alcance ese gobierno. ¿Sí? Ese lo vamos a ver en clases posteriores, hermanos, pero lo anoto para que usted se vaya dando idea. Vamos a trabajar primeramente con el ministerio de la palabra. Dentro del ministerio de la palabra, en los artículos o párrafos 10, habla sobre los pastores. ¿Sí? Ya, hermanos, más adelante, en el 11, habla de los hermanos dotados. ¿Sí? Los hermanos dotados, hermanos, más adelante vamos a hablar un poco acerca de ellos. Son hermanos que la iglesia está viendo con el llamado al ministerio. ¿Sí? Y de alguna manera podemos decir que los está viendo su comportamiento ya dentro de las enseñanzas. La idea, hermanos, es que ese hermano dotado, una vez establecido,
al tiempo, ¿sí?, sea un anciano de la iglesia, un pastor. Ojo, hermanos, al tiempo, pero debemos de tener cuidado, hermanos, de no tener a un hermano dotado por mucho tiempo designado como hermano dotado, porque estamos siendo negligentes como iglesia, ¿sí? Entonces, pero eso lo vamos a ver más adelante. Hoy vamos a ver lo referente a los pastores, ¿sí? Los pastores en el ministerio de la palabra, que es la piedra angular del gobierno de la iglesia. La iglesia, mis hermanos, es gobernada por la palabra de Dios. ¿Estamos de acuerdo, hermano? Aunque tiene un gobierno designado, hermanos, la iglesia es gobernada por la palabra de Dios. Por esa misma razón, su oficio o su más alto oficio, hermanos, ojo, hermanos, su más alto oficio, hermanos, sí, el pastorado dentro de la iglesia es el más alto oficio que hay. Hermanos, el diácono y el pastor son lo mismo en el sentido en que ambos son hijos de Dios. Son lo mismo en que ambos forman parte del pueblo. Son lo mismo en que ambos forman parte de la iglesia local. Pero en el sentido del oficio, el diácono es un siervo del anciano o del pastor, ¿sí? En ese sentido, el más alto oficio dentro de los oficios es el del pastor. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Es por eso, hermanos, y porque la iglesia se gobierna por medio de la palabra de Dios, es por eso que su más alto oficio, que es el del pastorado, tiene el deber o tiene el requisito necesario y obligatorio de tener la capacidad de enseñar. Hermanos, el pastor tiene que tener la capacidad de enseñar. Si hay una persona, hermanos, por más noble que sea, hermanos, por más amoroso, por más servicial que sea, pero no tiene la capacidad de enseñar, no puede ser pastor. Pongámoslo en el oficio de diácono. Si tú ves a un hermano que anda presto todo el tiempo ayudando, sirviendo, y reconoces que hay una entrega en él, pero no tiene la capacidad de enseñar, no está llamado al oficio del pastorado. En ese momento, hermanos, quizás el Espíritu Santo puede obrar en él y puede haber algo, hermano. Pero es requisito indispensable, hermanos. Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 2, nos dice: pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, y lo que dice, apto para enseñar. En el texto que leímos ahorita al iniciar, en 1 Timoteo 5:17, dice: los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Ahorita vamos a ver algo aquí respecto a esto, hermanos, ¿sí? En Hechos 6 nosotros vemos cómo los diáconos, y ya hemos estudiado esto, mis hermanos, fueron designados para que los pastores no se desviaran del ministerio principal de ellos, que era la palabra. Que ellos se dedicaran a la palabra. Y ojo, hermanos, se le pedía que los pastores no se desviaran de ese ministerio, ni siquiera para atender un servicio tan noble como era el de alimentar a las viudas, o como lo es el de alimentar a las viudas. Ni siquiera por eso. No, tú no estás, o tú no puedes atender ese servicio que es muy noble y que debe reconocerse en la iglesia, porque tu anciano, tu pastor,
tienes que trabajar en el ministerio de la palabra. Ahora, la principal idea, recordemos que estamos estudiando, hermanos, el capítulo 26, párrafo 10 de nuestra confesión. La principal idea del capítulo 26, párrafo 10 de nuestra confesión nos habla sobre él. Lo voy a recalcar, hermanos. Sostenimiento material. ¿De quién? De los pastores. Nos habla del sostenimiento material. Entiendo, mis hermanos, que es algo muy complicado para muchos. Incluso, hermanos, este tema es complicado para los mismos pastores. ¿Sí? Hay ministros que muchas veces no les agrada tocar este tipo de temas con la iglesia, hermano. Fíjense hasta dónde hemos llegado, hermanos, ¿sí? Por todas las atrocidades que se han hecho en toda la historia de la iglesia, hermanos. Nosotros vemos cómo el apóstol Pablo les advertía que se cuidaran de aquellos a las iglesias, en la iglesia antigua cuando se están estableciendo, que se cuidaran de aquellos que buscaban ganancias deshonestas. ¿Sí? Y eso es una realidad, hermanos. Existen supuestos pastores que trabajan en busca de ganancias deshonestas. Eso es una realidad, no se puede negar. Sin embargo, hermanos, muchas veces por el temor de los ministros que hacen bien su trabajo, a que se les relacione con estos, se les dificulta tocar este tema, hermano. Y es en algún sentido, humanamente hablando, hermanos, entendible que se dificulte tocar este tema, hermano. Sin embargo, hermanos, al ser palabra de Dios, no podemos omitirlo. Si nosotros omitimos este tema para que la gente que escuche no piense mal de nuestro hermano Mario, estaríamos sometiendo palabra de Dios. Y vamos a ver ahorita, hermanos, cómo con la palabra de Dios vamos a aprender que esto relacionado al sostenimiento material de los pastores es bíblico, hermanos. Es correcto. E inclusive, hermanos, y ahorita vamos a ver, hermanos, el uso de las ofrendas de la iglesia, según el mandato bíblico, tienen que ir orientados a dos cosas: sostenimiento de las viudas y sostenimiento del ministro. Lógicamente, hermanos, hay necesidades actuales que hacen que las ofrendas también se dirijan a eso, como el gasto del agua, luz, predial, etcétera, hermanos, gastos corrientes que se tienen en donde nos congregamos, ¿no? Pero el uso correcto y exclusivo de las ofrendas, hermanos, debería de ir dirigido a esos dos rubros, hermanos. Sostenimiento para las viudas, que en verdad lo son, y sostenimiento para los pastores. A eso, hermanos, debería de dirigirse. Ojo, hermanos, si nosotros en alguna sesión de negocios vemos que dentro de los reportes financieros que hacemos hay más gastos en otras cosas que en el sostenimiento a las viudas y en el sostenimiento a los pastores, ojo, hermanos, estamos haciendo mal uso de las ofrendas. Si el mayor gasto se va hacia eso,
Estamos haciendo mal uso de las ofrendas. Y ahorita vamos a ver con argumento bíblico por qué, hermanos. Es necesario, hermanos, que la iglesia sea exhortada en este aspecto. Porque, hermanos, es verdad. Como iglesia podemos ser negligentes en muchas cosas, hermano. Y hay muchas cosas que el día de hoy, hermanos, estamos buscando reformar. Leí, no recuerdo si fue la hermana Saraí quien lo compartió, o el hermano Mario, o no me acuerdo, hermanos, o no me acuerdo si alguien lo compartió de la iglesia y lo leí únicamente del muro del pastor Jorge, donde decía, hermanos, el pastor Jorge algo así, hermanos, en el que una iglesia empieza a ser reformada cuando empieza a reformar su adoración. Cuando empieza a reformar su adoración. Según el principio regulador de la adoración, hermanos, hemos estado aprendiendo los días martes y que ya prácticamente terminamos este libro. Uno de los elementos es la ofrenda. Y nosotros, hermanos, adoramos a Dios a través de la ofrenda que se recoge este día. Y el uso correcto de las ofrendas es lo que comentábamos ahorita. Este es en el sentido, hermanos, que como iglesia tenemos que ir trabajando. Y quizás, hermanos, muchas veces somos negligentes en muchas cosas, hermanos. Pero hay muchas iglesias que son muy negligentes en este aspecto. Ojo, hermanos, hay otras iglesias, hermanos, que son muy constantes en la aportación o en la ofrenda que se le da al ministro. Pero hay que tener cuidado, hermanos, también. Porque hay muchas iglesias que eso lo hacen no por mandato bíblico, sino porque lo ven como a un empleado que están contratando para pagarle. ¿Y qué hace un patrón, hermanos, cuando contrata a un empleado? Si el empleado no hace lo que el patrón le gusta, ¿qué pasa? Lo despide y busca otro. Ojo, hermanos, tenemos que tener mucho cuidado también, hermanos, en eso. Cuando un pastor es llamado a la iglesia, no es un empleado al que se le va a dar un pago y que si no nos cae bien, que si no tenemos acuerdo en algunos aspectos, pues entonces está despedido, hermano Mario, y ahora hay que buscar a otro. No, hermanos, eso no es tampoco. Nosotros tenemos, hermanos, en este caso la Escritura y una confesión de fe en la que está resumida nuestra fe. Si hay algún punto contrario a nuestra confesión de fe que está argumentado con la Escritura en lo que el pastor se desvíe, entonces ahí sí podemos exhortar. Y si no hay arrepentimiento, entonces sí se puede llegar a la expulsión. Pero no porque, al hermano Mario no le gusta ahora que toquemos esta XY canciones, cantos, pues ya no. No, hermanos, eso no es. No me gustó que el pastor me llamó la atención el otro día. Voy a empezar a poner de acuerdo a todos los hermanos de la iglesia porque el pastor es muy regañador. Regañador, así se dice, regañador. Regañón. El pastor es muy regañón. Eso no es, hermanos, ¿sí? Entonces, no es un empleado, hermanos, pero tenemos que sostenerle. ¿Hasta aquí estamos de acuerdo, hermanos? Todos estamos de acuerdo. Yo creo que hasta aquí, hermanos, nadie tiene problema. Tenemos que dar un sostenimiento material. Pero ahorita van a ver, hermanos, donde sí hay un problema. Y de verdad, hermanos, es un problema. Ahorita vamos a ver en dónde, hermanos, conforme vamos viendo la clase. Repito, hermanos, el texto que leímos al iniciar, 1 Timoteo 5, 17 y 18. Hago hincapié, hermanos, porque este es importantísimo, hermanos, ¿sí? Los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Pongamos atención en esto, hermanos, ¿sí? Dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar, ¿sí? Pues la Escritura no dice, no pondrás bozal, al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario.
Hermanos, cuando habla de la palabra honor, ¿sí? Hace referencia al sostenimiento material. Ahorita vamos a ver esto, hermanos, ¿por qué? Y ojo lo que dice aquí, hermanos, ¿sí? Cuando habla de honor, hermanos, se refiere al sostenimiento material. Pero ojo lo que dice aquí, hermanos. Doble honor. Ahorita vamos a ver también a qué se refiere esto doble, hermanos. Porque no dice simple y sencillamente sean dignos de honor. Sean dignos de doble honor. Por algo dice ser dignos de doble honor. Vamos a empezar, hermanos, primero por buscar responder a la pregunta: ¿a qué se refiere cuando la Escritura nos dice honor, hermano? Para esto, hermanos, vamos a ir un poquito más arriba, en 1 Timoteo capítulo 5. Versículo 3, hermanos, 5:3 de 1 Timoteo. Dice, hermanos, honra a las viudas que en verdad lo son. Honra. ¿Qué significa honra? Leyendo el texto, hermanos, posterior a esto, nos da la enseñanza de qué significa honra. Dice, hermanos, pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, aprendan estos primeros a ser piadosos para con su propia familia. Es decir, hermanos, honra a la viuda, que en realidad lo sea. Pero si esa viuda tiene hijos y tiene nietos, enséñales que honren a esa viuda. ¿Sí? Porque esto es bueno y agradable delante de Dios. Luego dice, mas la que en verdad es viuda y ha quedado sola, espera en Dios y es diligente en súplicas y oraciones noche y día. Pero la que se entrega a los placeres viviendo está muerta. Manda también estas cosas para que sean irreprensibles. Porque si alguno, ¿qué dice, hermanos? No provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Si alguno no provee a los suyos, ¿qué significa, hermanos? Sostenimiento material, provisión. Y vean cómo lo está relacionando con darle la honra a las viudas. ¿Sí? Pero a las viudas que en realidad lo son. Aquellas que no son viudas, aquellas que tienen hijos, enseña a los hijos y a los nietos a que honren a esa viuda. Es decir, hermanos, que provean para esa viuda. ¿Estamos de acuerdo, hermanos, hasta aquí? ¿Sí? Honrar, hermanos, se relaciona con el sostenimiento material. Versículo 16 dice, si algún creyente o alguna creyente tenga viudas, ¿qué dice? Que las mantenga y no sea agravada a la iglesia a fin de que haya lo suficiente para quien en verdad es viuda. ¿Sí? Entonces, vemos esa relación que hay, hermanos, entre el honrar a las viudas. Repito, la iglesia tiene que honrar a las viudas, pero a las que verdaderamente lo son. Y si esa viuda tiene hijos, hay que enseñarle a esos hijos y a esos nietos a que honren a esa viuda. ¿Y qué significa? Proveer. ¿Y qué significa proveer? Mantenerlos. ¿Sí? Entonces, honrar a las viudas, sostenimiento. Honrar a los ministros, ¿qué será? Lo mismo, hermanos. Es lo mismo.
Pero ojo, hermanos, dice doble honor, doble honra. A la viuda, hermanos, es mandato para la iglesia que se sostenga en el sentido, hermanos, que pueda estar bien. Pero el pastor tiene que recibir doble honor. Mateo 10:10, hermanos, hace referencia a que el obrero es digno de su alimento. Lucas 10:7, el obrero es digno de su salario. Ya esto mismo está haciendo referencia acá el apóstol Pablo. ¿Sí? Entonces, el apóstol Pablo, hermanos, teniendo como referencia lo que los dice a las viudas, le dice a Timoteo, a quienes son, esto que haces con las viudas, hazlo con los ministros, pero que ellos sean dignos de doble honor. Más honor que el de las viudas. Si nosotros estamos de acuerdo en que honor hace referencia al sostenimiento económico tomado como ejemplo en las viudas, y cómo se hace esa conexión con el versículo 17, si se da cuenta, está en el mismo capítulo. Ya hay una conexión directa con el 17, donde empieza, ¿qué dice el 17, hermanos? Los ancianos que gobiernen bien, ¿sí? Y está totalmente conectado, hermanos, con las enseñanzas de las viudas. Entonces, hasta aquí, hermanos, quiero que nos quede claro, honor, sostenimiento, pero doble, hermanos. Ahora, doble, ¿qué significará doble? En el Nuevo Testamento, hermanos, vamos a ver dos citas entre las que hay para ver el significado que le dan a este doble, cuando habla de doble. Apocalipsis 18:6 dice, darle a ella como ella os ha dado y pagarle, ¿qué dice? Doble según sus obras, doble según sus obras. En el cáliz en que ella preparó bebida, prepararle a ella doble. No hay mucho, hermanos, que profundizar. Es más, de forma más holgado. Y Mateo 13:15 dice, ay de vosotros escribas y fariseos hipócritas, porque recorréis mar y tierra para ser un prosélito, y una vez hecho, le hacéis 2 veces más hijo del infierno que vosotros. Más. ¿Sí? Doble hace referencia con más, hermanos. Y no necesariamente, hermanos, si tenemos uno aquí, el doble es 2. No necesariamente, hermanos, es mucho más que lo que es 1. ¿Sí? Eso hace referencia al doble. La palabra doble, hermanos, va a hacer referencia en las Escrituras siempre a algo abundante. Un sostenimiento, hermanos, holgado. Un sostenimiento material, holgado. Ojo, hermanos, no vamos a decir, ojo, lo que voy a decir aquí, hermanos, hay que tener bien claro. No vamos a decir que tenemos que hacer de los ministros o de los pastores unos reyes con lujos. No. Sostenimiento holgado. Y es, hermanos, sostenimiento material, no necesariamente o exclusivamente económico.
como iglesia, hermanos, nosotros tenemos que preocuparnos y ocuparnos en que el ministro de esta iglesia tenga un sostenimiento material holgado. ¿Para qué, hermanos? Nuestra misma confesión lo dice. Para que no ande disperso en otras cosas, hermano. Ahora, hermanos, ¿es pecado que los pastores trabajen? No, hermanos, no es pecado. El pastor, si lo quiere, lo puede hacer. Pero ojo, hermanos, si el pastor se ve en la necesidad de trabajar porque la iglesia por negligencia no da el sostenimiento adecuado, como iglesia estamos fallando. Hermanos, también es correcto, hermanos, que la iglesia sostiene al ministro según la capacidad. Eso también es correcto, hermanos, ¿sí? Según la capacidad de cada iglesia. Pero cuando digo, hermanos, que no es solamente recurso económico, me refiero en todos los aspectos, hermanos, ¿sí? Se recoge una despensa. Ojo, hermanos, ojo. La familia del hermano que se tape los oídos para que no vaya a escuchar. Se recoge una despensa, hermanos. Antes de pensar a quién repartirla, tenemos que ver la condición en la que están los pastores. ¿Los pastores necesitan? Hay que entregar. ¿Los pastores están bien? ¿No necesitan? Viudas. Viudas que en realidad lo son. Hay que ver qué viuda que en realidad él lo necesita. No, pues no hay viudas dentro de la iglesia que en realidad lo necesiten. Ok, vámonos a otro. Necesitados entre los hermanos. No, pues no hay tampoco necesitados entre los hermanos que son miembros de la iglesia. ¿No hay entre los hermanos necesitados que son miembros de la iglesia? Pues entonces veamos entre aquellos que asisten a la iglesia, si hay alguna necesidad. No que tampoco entre los que asisten. Ok, veamos si hay alguna familia a la que le pueda servir. Pero te das cuenta, hermanos, cuál fue todo el proceso. ¿Sí? No es beneficencia social, hermanos. Con la ofrenda no se hace beneficencia social. Se hace lo que la palabra de Dios manda, hermanos, ¿sí? Y en primera instancia, hermanos, manda, ¿qué? Los ministros, los pastores. En segundo lugar, las viudas. En tercer lugar, hermanos, entre la membresía de la iglesia. En cuarto lugar, aquellos que están siendo evangelizados. Y en quinto lugar, hermanos, hacer el bien a aquel que lo necesita. Nuestra recolección de la despensa que hacemos mensual, hermanos, que en algún sentido es parte de la ofrenda que entregamos a Dios, hermanos. Y que si se pudiera hacer semanal, hermanos, conforme a las posibilidades de la iglesia, sería bueno. Digo, conforme a las posibilidades de la iglesia, hermano. ¿Sí? Si no se puede, hermanos, no se puede. Si no se puede cada mes, pues no se puede. ¿Sí? Pero conforme a las posibilidades de la iglesia, tiene que seguir ese rubro, hermano. Esto creo yo, hermanos, que es algo que tenemos que ir buscando hacer, hermano, para ir direccionando el uso de las ofrendas, hermanos, de forma correcta. Ahora, hermanos, los ministros del Evangelio deben de estar sostenidos de tal manera que no tengan necesidad de enredarse o distraerse con necesidades mundanas. Sin embargo, hermanos, como decíamos ahorita, tenemos que tener cuidado de que, como dice 1 de Pedro 2:4, que los ministros apacenten la grey de Dios que está entre ellos, cuidando de ella, pero no lo hagan por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. ¿Sí? Ahora, hermanos, retomo otra vez, hermanos, para tener algunos ejemplos prácticos antes de pasar de forma breve sobre los hermanos dotados, hermanos, en los últimos 10 minutos que nos quedan.
de forma práctica, hermanos, de qué manera nosotros como iglesia podemos hacer uso de esa ofrenda de la forma correcta. Hermanos, por la misericordia de Dios, hermanos, ¿sí?, el ministro que se ha designado aquí tiene un recurso económico por el tiempo que estuvo trabajando. Ojo, hermanos, ese recurso económico que él adquiere por el tiempo en el que estuvo trabajando, no podemos tomarlo como justificación para proveer a ese hogar. ¿Sí? No podemos usarlo así, hermano. Porque hay muchos otros aspectos también, hermanos. Por ejemplo, hermanos, ¿cuántos de ustedes, hermanos, han hecho el esfuerzo por entregar como ofrenda, ojo con esto, hermanos, un libro que saben que le va a servir para el estudio al pastor? ¿Cuántos como iglesia hemos hecho el esfuerzo, por ejemplo, hermanos, que en un futuro pagar la anualidad de un software bíblico que le va a servir al pastor? Es que a lo mejor eso ya lo tiene, pero ¿lo tiene por qué? Porque usó el dinero que él tiene. Hermanos, nosotros a veces queremos, hermanos, que los ministros nos enseñen, pero no queremos aportarles las herramientas necesarias para que ellos también nos enseñen, hermanos. Hermanos, no hacemos menos la escritura, hermanos, para nada. La escritura es suficiente, mis hermanos. Pero aquel que diga, hermanos, que no usa otra herramienta de las que por su misericordia Dios ha dado a la iglesia para la preparación de sus sermones, más que esto, es muy probable que va a malinterpretar esto. Y más si la persona no habla ni siquiera hebreo, griego y arameo. Es muy probable que va a malinterpretar esto. Porque hay muchas cosas que se tienen que tomar en cuenta, hermanos. Y esa preparación, hermanos, cuesta. Los pastores, por ejemplo, que empiezan a estudiar en seminarios, cuesta esa preparación, hermano. Los materiales que se utilizan cuestan. Díganmelo a mí, hermano. ¿Sí? Los costos de los libros, hermano. Y eso viene de un beneficio para la iglesia cuando el ministro trabaja de esa manera. Entonces, hermanos, lo correcto es tener este sostenimiento, hermanos, sostenimiento holgado. Pero ojo, hermanos, de acuerdo a las posibilidades de la iglesia local. Primera instancia, hermanos, ¿sí? Este sostenimiento holgado debe de ser de acuerdo a las posibilidades, hermanos, de la iglesia local. En primera instancia, hermanos, de acuerdo a las posibilidades de la iglesia local. Es decir, esta iglesia local, hermanos, tiene la posibilidad de dar X cantidad de las ofrendas o X porcentaje de las ofrendas a los ministros. ¿Por qué, hermanos? Porque sabemos que también se tiene que cumplir con otros gastos que de alguna manera hacen necesario o hacen parte del poder estar reunidos aquí, hermano. ¿Sí? Con todo el favor de Dios, hermanos, si el Señor lo permite, en el tiempo, hermanos, que Él lo permita, vamos a tener refrigeración aquí.
Y usted me va a decir, hermano, pero si lo mismo nos podemos reunir abajo de un árbol. Pero ahí te quiero ver en agosto, a 50 grados abajo de un árbol. No, ¿verdad que no? Ya todos, no, ¿verdad? ¿Cómo vamos a...? No, hermanos, ¿sí? Hay cuestiones, hermanos, que también tienen que dirigirse y direccionarse para poder sacar eso, hermano. No, hermanos, no vamos a estar en agosto a 50 grados abajo de un árbol, hermano. No se crean, hermano. ¿Sí? Pero, hermanos, hay situaciones que se tienen que analizar. Sin embargo, hermanos, debe de ser ese sostenimiento holgado conforme a las posibilidades de la iglesia. ¿Mm? Y el otro punto, en una pluralidad de ancianos, hermanos, pero ¿por qué dice especialmente? ¿Por qué dice especialmente, hermano? ¿Que no se supone que todos los pastores tienen que predicar? ¿Verdad, hermano? Que todos los pastores tienen que predicar. Y por ende todos los pastores tienen que enseñar. ¿Estamos de acuerdo, verdad? Pero ¿por qué dice entonces especialmente? Hermanos, cuando nosotros escuchamos la parábola de los talentos, hermanos, usted recuerda, ¿no? Todos recordamos la parábola de los talentos. Sí escuchamos, hermano. Muchas veces, hermanos, pensamos que a esos siervos, a los que Dios les dio un talento, a los que Dios les dio 2 talentos, y así sucesivamente, hermano, son la congregación en general. ¿Sí? Pero no es así, hermano. No es la congregación en general. No es el creyente en general. Son los ministros de la palabra los que hace referencia a eso. Porque si fuera, hermanos, a los siervos, a los creyentes en general, aquel que es rechazado y lanzado al lago de fuego porque no ejerció su talento, y decimos que era un creyente verdadero, ¿qué pasa, hermano? La salvación se pierde. Y no es así, ¿verdad? Sin embargo, hermanos, hay lobos rapaces que están dentro de las iglesias que sí van a ser arrojados al lago de fuego, ¿no? Eso sí, ¿sí? Entonces, dentro de este círculo de ancianos, hermanos, hagamos de cuenta que está derecha, hermano, ¿sí? Que está bien. ¿Sí? Esta es, hermanos, la pluralidad de ancianos dentro de la iglesia. ¿Sí? Aquí, ¿sí? Hay aquellos ministros que constantemente, hermanos, están preparándose, están yendo más allá. Hermanos, aquí hay pastores que quizás, hermanos, por circunstancias de talentos que Dios les ha dado, ¿sí? Hermanos, no le vamos a forzar a todos los pastores a que estudien hebreo, griego y arameo. Aunque deberían, hermanos, pero no todos van a aprender hebreo, griego y arameo, hermanos. Es una locura, hermanos. Es complicadísimo, hermanos. Nada más entender la gramática es complicadísimo. Pero va a haber acá dentro de iglesias que sí.
Ahora, no quiere decir que estos no prediquen y enseñen, pero estos de alguna manera están preparándose más y están desarrollando más herramientas para poder enseñar de mejor forma a la iglesia. Esto no hace menos a los de acá, hermanos. ¿Por qué, hermanos? Porque ¿qué pasó con el que le dio 3 talentos, no? 1, 3 y 5 son. ¿Sí? ¿Qué pasó con el que le dio 3 talentos? ¿Qué le dijo? ¿Alguien se acuerda? Buen siervo. ¿Y el que le dio 5? Al que le dio 5 no le dijo, eres mejor siervo fiel que el que te dio 3. ¿Verdad que no? Le dijo, buen siervo fiel. Pero le dio conforme a su capacidad. Al otro conforme a su capacidad, pero a los dos le reconoció Dios, hermanos. Al que no le reconoció fue el que no hizo nada. A ese sí no le reconoció. Pero a los otros le reconoció por igual, hermano. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, sin embargo, hermanos, esto no quiere decir, hermanos, que estos van a ser más reconocidos que estos por Dios. No. Pero el sostenimiento, hermanos, debe de fluir de aquí hacia afuera. ¿Sí? De estos hacia acá, hermanos. ¿Sí? Pero vuelvo a repetir, conforme a las posibilidades de la iglesia. ¿Estamos de acuerdo, hermanos, que aquí no se trata de que estos no enseñan ni predican? Enseñan y predican. Y estos también. Y es tan importante, hermanos, este como este. El peso de este en decisiones no es más que el de este. Y tampoco quiere decir que el que está acá no le va a enseñar nada al que está acá. Ni tampoco quiere decir que el que está acá no necesita al que está acá. Porque todos forman parte, hermanos, de la misma pluralidad. ¿Sí se entiende esto, hermanos? ¿Sí alcanzo a explicar esta parte? Entonces, eso es en el entorno en el que deben de girar las ofrendas, hermanos. Y en este último minuto, hermanos, terminamos únicamente con la cuestión de los hermanos dotados. ¿Sí? Hermanos, la palabra del Señor nos dice que ¿quiénes son los que deben enseñar, hermanos? Los pastores. Y permite a los diáconos, hermanos. Pastores y diáconos. Los pastores, hermanos, es su responsabilidad. Y le permite a los diáconos, hermanos. Tenemos ejemplos en Hechos, hermanos, de que 2 de los diáconos que fueron elegidos, ellos predicaban. Sin embargo, hermanos, también hay maestros o hermanos dotados, hermanos, que pueden enseñar. Pero tenemos que ser muy cuidadosos en ese aspecto. Muy cuidadosos, hermanos. ¿Por qué, hermanos? Primero, ¿quién designa al pastor? ¿Quién? La iglesia. Sin miedo, hermanos. ¿Quién designa al pastor? La iglesia. ¿Los pastores anteriormente constituidos? No, la iglesia. ¿Quién designa al diácono? La iglesia. ¿Los pastores anteriormente constituidos? No. ¿Quién designa al hombre dotado? La iglesia. ¿Los pastores antes constituidos? No, es la iglesia. Ahora, hermanos, ¿quién ejecuta la decisión de la iglesia? El pastor. ¿Sí? Es decir, nosotros como iglesia, hermanos, vemos a fulanito de tal como que él pudiera, hermanos, enseñar, ser un hermano dotado. El pastor analiza esa opción. Ok, la iglesia lo decidió, pero esa decisión de la iglesia se va a ejecutar hasta que el pastor corrobore que esa decisión es correcta. ¿Sí, hermano? No alcanza a escuchar, hermano. Ok, bueno, buena pregunta, hermano. O sea, casi nos íbamos sin responder esta pregunta. La vamos a responder, hermanos, en este tiempecito, ya que ya cumplimos el tiempo, pero es importante, hermanos. El hermano dotado es aquel hermano que tiene una capacidad para enseñar, ¿sí? Y que de alguna manera la iglesia lo ve como posible candidato al ministerio pastoral, ¿sí? Ese, hermanos, es decir, hermanos, si usted ve, por decir nombres,
Hermana Elvia, miro a Nehemías como que tiene características que puede ser un candidato a enseñar y al ministerio pastoral. Le falta, pero lo veo con ciertas características. Y Jenis también ve a Nehemías, la hermana Mariola también ve a Nehemías, todos vemos en Nehemías algo. El pastor en la consulta nominativa pregunta y ven en Nehemías esas características. Ojo, no lo están viendo aún como pastor, sino lo ven como un joven fiel al servicio, pero que también puede enseñar. Se le da al pastor, el pastor decide, analiza, ¿sabes qué, Nehemías? Como que todavía le falta un poquito, mejor voy a trabajar con él y en el tiempo prudente se designa. Ese es el hermano dotado, hermano. Aquel que puede enseñar aparte del pastor, pero que ha sido elegido por la iglesia. Y en algún sentido autorizado por el pastor. Fuera de ahí, hermanos, nadie, hermanos, y es algo, hermanos, que tenemos que ir creciendo y aprendiendo las iglesias, hermanos. Fuera de ahí, hermanos, nadie debería, hermanos, atreverse